video hablaremos sobre las tres técnicas electroquímicas muy importantes que se utilizan para estudiar el comportamiento de los materiales, especialmente de los metales, frente a diferentes ambientes. Muy bien, para poder empezar a explicar todo esto, las técnicas que vamos a abordar en esta exposición, en este video, son el potencial de circuito abierto, conocido como OCP, las curvas de polarización potenciodinámicas y la espectroscopía de impedancia electroquímica, también llamada EIS. Además, vamos a explicar en qué consiste cada una de estas, vamos a mostrar algunas interpretaciones de sus gráficas y vamos a presentar ejemplos en cómo se aplica tanto en la industria como en la investigación. Y bueno, ¿qué es la electroquímica? Antes de hablar de las técnicas es importante entender qué es la electroquímica. Y esta es una rama de la química que estudia la relación entre las reacciones químicas y la electricidad. Es decir, analiza cómo una reacción química puede producir corriente eléctrica o cómo la electricidad puede provocar una reacción química. Por ejemplo, cuando un metal entra en contacto con agua salada, con una solución ácida, pueden ocurrir reacciones de oxidación y reducción. Estas reacciones provocan que el metal pierda electrones y con el paso del tiempo se deteriore. A este proceso lo conocemos como corrosión. Y gracias a la electroquímica es posible estudiar este comportamiento, diseñar materiales más resistentes. Muy bien. Comenzando con esto, para realizar estas mediciones es necesario utilizar una celda electroquímica formada por 3 electrodos. El primero es llamado el electrodo de trabajo, que en sí es el material que vamos a estar poniendo a prueba o que vamos a analizar. En sí es la prueba en sí. El segundo es el electrodo de referencia, que proporciona un potencial estable para realizar mediciones más precisas. Y el tercero es el contraelectrodo o electrodo auxiliar, que en lo que nos ayuda es permitir el paso de corriente durante los experimentos. Todos estos electrodos se encuentran dentro de una solución. Esta solución nos ayuda a conducir la energía y es llamada electrolito. Esta configuración nos permite obtener resultados confiables sobre el comportamiento electroquímico del material. Bueno, comenzamos con la técnica llamada potencial del circuito abierto, también conocida por sus siglas en inglés OCP, que significa Open Circuit Potential. Esta técnica consiste en medir el potencial electrónico neutral que desarrolla un material, cuando está sumergido en un electrolitro y no se aplica ninguna corriente externa. Es decir, simplemente se coloca el material dentro de la solución y se observa cómo cambia su potencial con el tiempo. No se fuerza ninguna reacción, únicamente se registra el comportamiento natural del sistema. Y en sí, el objetivo principal de la OCP es determinar cuándo el material alcanza un estado estable o de equilibrio, ya que al principio del experimento el potencial cambia rápidamente porque la superficie del metal empieza a interactuar directamente con el electrolito. Y conforme va pasando el tiempo, las reacciones electroquímicas se estabilizan y el potencial deja de variar de forma importante. Cuando la gráfica se vuelve prácticamente horizontal, significa que el sistema alcanzó su punto de equilibrio electroquímico. En ese momento es muy importante porque indica que el material ya está listo para realizar otras pruebas mucho más complejas. Y bueno, aquí se estará mostrando una gráfica de potencial y de tiempo. Ahora observaremos un poquito la gráfica. El eje horizontal, también llamado eje X, se representa el tiempo. En el eje vertical o el eje Y se representan el potencial eléctrico, normalmente medido en volts o en milivolts. Al inicio de esta prueba el potencial cambiará rápidamente debido a que la superficie del metal todavía se está adaptando al medio donde se encuentra. Posteriormente, esos cambios comenzarán a disminuir y finalmente la curva se vuelve casi horizontal. Eso significa que el potencial permanece prácticamente constante y el sistema alcanzó un equilibrio. Es importante mencionar que el valor del potencial por sí solo no indica qué tan rápido se está corroyendo el material. Lo que realmente nos interesa observar es si el potencial logra estabilizarse o no. Una gráfica estable significa que el sistema ya puede analizarse mediante otras técnicas electroquímicas. Por esa razón, el potencial de circuito abierto normalmente es el primer experimento o la base de los otros experimentos que se realizan para poder hacer pruebas de polarización o de impedancia electroquímica. Y bueno, las aplicaciones de las OSP o del potencial de circuito abierto tienen muchas aplicaciones en la industria. Por ejemplo, se utiliza para estudiar aceros inoxidables empleando puentes, edificios o tuberías. También se emplean para analizar aleaciones de aluminio utilizadas en la industria aeronáutica, ya que estos materiales deben resistir ambientes húmedos y cambios de temperatura durante muchos años.
Otro ejemplo es la importancia que tiene evaluar los implantes médicos fabricados, por ejemplo, con titanio, ya que antes de colocar un implante en el cuerpo humano, los investigadores necesitan verificar que el material permanezca estable en un ambiente similar al de los fluidos corporales. También se llega a utilizar para estudiar recubrimientos protectores, pinturas anticorrosivas y nuevos materiales desarrollados para la industria automotriz como la aeroespacial. En conclusión, la OCP es una técnica sencilla, rápida y muy útil para conocer el comportamiento inicial del material antes de aplicar pruebas electroquímicas mucho más avanzadas. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre las curvas de polarización potenciodinámicas, que a diferencia del OCP, donde únicamente observamos el comportamiento natural del material, en esta técnica sí aplicamos un potencial eléctrico al electrodo de trabajo. Mientras que el equipo aumenta la corriente o disminuye ese potencial de forma controlada, mide la corriente que produce el material. Gracias a esta información nos ayuda a conocer qué tan resistente es un metal frente a la corrosión y cómo reacciona cuando se encuentra en diferentes condiciones. Bueno, la palabra potenciodinámica significa que el potencial cambia continuamente durante el experimento. El equipo realiza un barrido desde valores más negativos hasta valores más positivos. Mientras esto ocurre, registra la corriente que circula entre los electrodos. Con estos datos se construye una gráfica llamada curva de polarización, que es una de las herramientas más importantes para estudiar el comportamiento electroquímico de un material. Muy bien. En esta técnica nos proporciona una información bastante valiosa, que en este caso es el potencial de corrosión conocido como ECOR, la corriente de corrosión llamada ICOR, la velocidad en la que se corroe el material, la formación de capas protectoras, la ruptura de esas capas, en qué punto dejan de proteger al metal esas mismas capas, y pues el conjunto de toda esta información nos ayuda a comparar diferentes materiales y seleccionar el más adecuado para la aplicación específica en la que lo estamos ocupando. Y bueno, un ejemplo en la industria aeronáutica, pues los ingenieros utilizan esta técnica para comparar distintas aleaciones de aluminio, determinar cuál ofrece mayor resistencia a la corrosión. Incluso también sirve para evaluar pintura, recubrimientos, protectores y tratamientos de superficie, antes de utilizarlo en aviones, por supuesto, automóviles o estructuras metálicas. Ahora va a estar apareciendo una gráfica, la cual vamos a estar analizando, ya que es muy importante entender qué representa cada eje de la gráfica. En el eje horizontal, o también conocido como eje de X, se encuentra el potencial medido normalmente en volts. En el eje vertical o el eje Y aparece la densidad de corriente, generalmente en una escala logarítmica. ¿Por qué es logarítmica? Porque nos permite representar valores o muy pequeños o muy grandes en la misma gráfica. Y bueno, la curva está formada por dos regiones principales. La primera corresponde a la rama catódica. Aquí predominan las reacciones de reducción. Un ejemplo es la reducción del oxígeno presente en la solución o la formación de hidrógeno. En esta zona, el metal todavía no presenta una oxidación importante. Y en la otra rama es la rama anódica. En esta región no ocurre la oxidación directa del metal. Eso significa que el metal ya empieza a perder los electrones y se inicia todo este proceso de la corrosión. Y mientras avanza la reacción, mayor será la corriente registrada por el equipo. Y bueno, el potencial de corrosión ECOR es uno de los puntos más importantes de toda la gráfica y es llamado, el potencial de corrosión representado como ECOR. Este punto se encuentra donde se intersectan la rama catódica y la rama anódica. En el instante, la velocidad de oxidación del metal y la velocidad de reducción son iguales. Por eso se dice que el sistema se encuentra en equilibrio electroquímico. El valor del ECOR nos permite comparar materiales. Generalmente, un material con un potencial de corrosión más positivo presenta un comportamiento más noble en algún ambiente más corrosivo. Sin embargo, este valor por sí solo no determina qué tan rápido es la corrosión que se presenta en el material, ya que para conocer esa velocidad necesitamos analizar otro parámetro muy importante, que es la corriente de corrosión. Y bueno, la corriente de corrosión, conocida como ICOR, indica qué tan rápido se está deteriorando el material. Este parámetro está directamente relacionado con la velocidad de corrosión. Mientras mayor sea la corriente de corrosión, mayor será la cantidad de metal que se pierde con el paso del tiempo. Y por el contrario, cuando la corriente de la corrosión es más pequeña, significa que el material pierde muy poca cantidad de metal y por lo tanto presenta una mayor resistencia a la corrosión. Por esa razón, cuando se comparan dos materiales, normalmente se considera mejor aquel que presenta una corriente de corrosión menor. Y bueno, ahora vayamos a la zona pasiva.
Cuando en algunos materiales ocurre un fenómeno muy interesante llamado pasivación, cuando un potencial continúa aumentando, algunos metales forman una película muy delgada de óxido sobre su superficie. Y aunque parezca algo negativo, esta capa protege el metal e impide que la corrosión avance rápidamente. Y en la gráfica esto se puede observar en que la corriente deja de aumentar y permanece casi constante durante un cierto intervalo. En este caso iría subiendo, regresaría y se mantiene estable durante un intervalo de tiempo hasta que regresa, que es cuando termina la zona pasiva. Los materiales como el acero inoxidable, el titanio o algunas aleaciones que contienen aluminio tienden a presentar este comportamiento, ya que gracias a esta película pueden utilizarse durante muchos más años en un ambiente más agresivo. Y bueno, la ruptura de la pasividad. Si el potencial continúa aumentando demasiado, puede llegar a un momento en el que la película pues, se rompa, ¿no? Ya no va a ser suficiente, entonces comienza a romperse y cuando esto sucede, la corriente aumenta nuevamente de manera considerable. En este caso, el incremento de la corriente indica que el metal vuelve a quedar expuesto al medio corrosivo, a todo este ambiente, y como consecuencia la corrosión aumenta rápidamente, se empieza a presentar más visiblemente, y es vital conocer este punto porque permite determinar hasta qué condiciones un material puede trabajar de manera segura. Y bueno, un ejemplo de su aplicación, pues supongamos que una empresa necesita fabricar un tanque para almacenar agua de mar. Los ingenieros comparan dos tipos de acero mediante curvas de polarización potenciodinámica. Después realizan el experimento, observan que uno de los materiales presenta una corriente de corrosión mucho menor y pues... Pues eso significaría que ese acero se corroe más lentamente y tendrá una vida útil más larga, estando aún en un ambiente más agresivo. Gracias a esta técnica nos ayuda a seleccionar un material más resistente que nos ayuda a reducir tanto los costos como aumentar la seguridad y la resistencia de la misma estructura. Por esa razón las curvas de polarización potenciodinámica son ampliamente utilizadas para la industria aeronáutica, la automotriz, naval, petroquímica o de construcción. Y bueno, la transición, pues hasta ahora hemos estudiado una técnica que mide el potencial neutral del material y otra que analiza su comportamiento que aplica el potencial. A continuación hablaremos un poco de una técnica aún más completa que es la espectroscopia de impedancia electroquímica, conocida como la EIS, y la cual permite estudiar a gran detalle la resistencia y el estado de protección de un material. Ok. Esta tercera técnica de electroquímica, que es la espectroscopía de impedancia electroquímica, conocida por sus siglas en inglés EIS, que significa Electrochemical Independence Spectroscopy. Esa técnica es una de las más completas. Nos ayuda a estudiar de manera más precisa el comportamiento electroquímico del material. A diferencia de la polarización, la EIS no se aplica un potencial grande que modifique significativamente el sistema. En su lugar se aplica una pequeña señal de corriente alterna, normalmente de unos pocos milivolts, mientras se cambia la frecuencia de esa señal. Después se mide cómo responde el material. Y podemos imaginarlo como un ejemplo sencillo. Supongamos que queremos saber qué tan resistente es un puente. En lugar de golpearlo con mucha fuerza, le aplicamos pequeñas vibraciones de distintas intensidades y observar cómo responde. Y pues las IES aplican pequeñas perturbaciones para conocer sus propiedades sin dañarlos. Por eso es que esta técnica se considera no destructiva. Sí, la IES nos permite obtener mucha información sobre el estado del material. Es la más completa en sí, ya que aquí podemos obtener la resistencia del electrolito, la resistencia a la transferencia de la carga, la capacitancia de la doble capa eléctrica, la calidad del recubrimiento protector, la velocidad con la que ocurren las reacciones electroquímicas y el nivel de corrosión del material. Y con toda esta información es posible evaluar de manera más eficaz los materiales con una gran precisión. Y una de las mayores ventajas de esta técnica es que permite detectar problemas antes de que sean visibles. Por ejemplo, un recubrimiento puede parecer perfecto a simple vista, pero las EIS pueden identificar desde dónde comenzó a deteriorarse internamente y esto ayuda a realizar un mantenimiento preventivo y evitar fallas costosas. Así es. Y ahora vamos a presentar otra gráfica. Esta gráfica más utilizada en esta técnica es la gráfica de Nyquist.
En esta gráfica, el eje horizontal representa la parte real de la impedencia, mientras que la parte vertical representa la parte imaginaria de la impedencia. Normalmente la gráfica tiene una fórmula de un semicírculo. Y bueno, ahora veamos cómo interpretarla. El diámetro del semicírculo representa la resistencia de la transferencia de carga. Mientras más grande sea el semicírculo, mayor será la resistencia del material al paso de las reacciones electroquímicas. Esto significa que el material presenta una mejor protección frente a la corrosión. Por el contrario, cuando el semicírculo es más pequeño, las reacciones ocurren con mayor facilidad y el material tiene una menor resistencia a la corrosión. En pocas palabras, entre más grande sea el semicírculo, mayor es la protección, y entre más chico sea el semicírculo, mayor es la probabilidad de que ese material se tienda a corroer. Esa interpretación es una de las más importantes dentro de la IES, ya que nos indica los factores de protección que tiene ese material. Y bueno, aquí está una gráfica también muy importante, que es la gráfica de Vogt. En este caso, el eje horizontal representa la frecuencia de la señal aplicada. Generalmente se utiliza en una escala logarítmica porque se trabajan frecuencias muy bajas y muy altas. La gráfica de Vogt suele presentarse en dos partes. La primera muestra cómo cambia la magnitud de la impedencia conforme al cambio de frecuencia, y la segunda representa el ángulo de la fase. Estas dos gráficas nos permiten conocer si el material se comporta principalmente como una resistencia, como un capacitor o como una combinación de ambos. Y bueno, cuando el recubrimiento protector está en buen estado, normalmente presentan valores elevados de impedencia y un ángulo de fase característico. Si el recubrimiento comienza a deteriorarse, esos valores cambian. Por eso la gráfica de Vogt es muy útil para monitorear el estado de pinturas anticorrosivas sin necesidad de retirarlas. Así es, la espectroscopía de impedencia electroquímica tiene muchas aplicaciones. Se utiliza para evaluar baterías de litio, conocer su estado de funcionamiento, su rendimiento, tal vez se emplea en pilas de combustible, supercapacitores y dispositivos eléctricos. Y bueno, en la industria, la aeronáutica se usa para analizar cantidades de los recubrimientos protectores. En la industria médica ayuda a estudiar implantes de titanio. En la industria automotriz permite evaluar pinturas anticorrosivas. Y en laboratorios de investigación se emplea incluso para desarrollar nuevos materiales con mayor resistencia y durabilidad. Ahora, ya conociendo un poco más del contexto de estas tres técnicas, podemos compararlas. El potencial de circuito abierto OCP permite conocer el comportamiento natural del material antes de aplicar un estímulo. Las curvas de polarización potenciodinámica ayudan a determinar la velocidad de corrosión y la capacidad del material para formar capas protectoras. Y bueno, finalmente, la espectroscopía de impedencia electroquímica proporciona la información más detallada sobre la resistencia del sistema, del estado de los recubrimientos y el proceso electroquímico que ocurre en la superficie del material. Por eso, estas tres técnicas suelen utilizarse de forma complementaria. Cada una aporta información diferente y juntas permiten comprender completamente el comportamiento de los materiales. En sí, en conclusión, podemos decir que las técnicas electroquímicas son herramientas fundamentales para estudiar el comportamiento de los materiales. Gracias a ellas es posible conocer la estabilidad, la resistencia a la corrosión y la eficiencia de diferentes recubrimientos protectores. Bueno, por nuestra parte sería todo lo que podríamos explicar de las técnicas electroquímicas, y eso sería todo de nuestra parte.